Mi nombre es Fernando Wash Echavarría, soy ingeniero geofísico, me desempeño actualmente como profesor titular universitario desde la ciudad de Santiago de Cuba. Deseo compartir con ustedes en el día de hoy la conferencia Producción más limpia, reto del desarrollo local sostenible en Cuba ante la amenaza compleja del cambio climático. En un análisis de los objetivos de este quinto evento nacional a desarrollarse en Cienfuegos, hemos considerado de suma importancia contribuir desde el análisis sistémico de las producciones más limpias dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2030, el desarrollo local sostenible y los escenarios de peligro y riesgo generados por el cambio climático. Estos serán los tópicos a tratar donde defenderemos la visión con relación a la gestión de los riesgos para el desarrollo sostenible en Cuba. En primer lugar, es importante reconocer que los modelos de desarrollo en el siglo XXI enfrentan agendas temporales ante problemas endémicos. Nos enfrentamos a la gestión de los riesgos de desastre, a la adaptabilidad al cambio climático, a la gestión del desarrollo sostenible y a la agenda urbana, desde plataformas como Sendai, los Acuerdos de París, ODS 2030 y Hábitat 3. Este proceso requiere de impulsar mecanismos de integración y lograr la coherencia entre el pensamiento y la acción. Cuba, como pequeño país insular del Caribe, manifiesta altos índices de riesgo que están determinados por la existencia de multiamenazas y factores de vulnerabilidades globales exacerbadas que conspiran con la sostenibilidad multidimensional propuesta en los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2030. Es importante destacar que dentro de las premisas de desastre identificadas para nuestro país, sin dudas, el cambio climático constituye la amenaza más compleja por combinar factores naturales y antropogénicos determinantes en los escenarios de riesgo prospectivo y donde las indisciplinas en la vigilancia tecnológica, el descontrol, la falta de exigencia y la carencia de sistemas de indicadores han favorecido la expansión de diversos escenarios críticos de riesgos. La presente investigación, centrada en la realización de estudios de escenarios predesastre y diagnósticos situacionales con fines de gestión de riesgo en Centroamérica, Cuba y el Caribe, reconoce la importancia de la gestión sostenible de los procesos medioambientales, físico-estructurales, económicos y sociales para garantizar la reducción de las vulnerabilidades organizacionales y funcionales, el desarrollo sostenible expresado en los ODS 2030. Nuestros resultados en diversos estudios de caso evidencian que en muchos escenarios la génesis de los riesgos está dada por la falta de previsión en los estudios de factibilidad de los procesos de organización, planificación, proyección, inversión, supervisión y certificación, entre otros. Producción más limpia, más que un eslogan, debe convertirse en una exigencia del riesgo informado en función del desarrollo contextualizado. Después de la Cumbre de Río de 1992, hemos seguido con mucha atención en la evolución del concepto de producción más limpia que fue establecido por el PNUMA en 1998 y reconocemos también las contribuciones de ONUDI y del desarrollo de la Red Nacional de Producción Más Limpia en Cuba. ¿Por qué razón? Porque reconocemos que la producción más limpia es el modo más eficiente de operar los procesos, producir productos y proveer servicios de forma responsable. Y debemos de reconocer además que la producción más limpia es sostenible solo
si se dispone de la capacidad de asumir y ajustarla a las condiciones locales. En este caso, las condiciones actuales existentes en las políticas de desarrollo hacia el municipio así lo evidencia. Por lo tanto, actividades como la evaluación preventiva de impactos medioambientales, el control de la emisión de gases de efectos invernaderos y aerosoles, el control de los procesos de antropización, la degradación ambiental y la contaminación, la generación de nuevos riesgos industriales y el control de la calidad del agua, suelo y aire siguen siendo determinantes para la vida en la tierra y por supuesto en nuestro país. Los peligros y riesgos que vinculan la industria con el medio ambiente siguen estrechamente vinculados entre las características de los materiales y los desechos peligrosos y acerca de los peligros asociados, donde el riesgo, visto como una función que convoluciona, amenaza con vulnerabilidad, requiere del control exitoso de los factores de vulnerabilidad en los procesos. El porqué de los modelos de gestión. En la presente diapositiva podemos reconocer que el riesgo es un factor común a las situaciones de desastre y a las situaciones de desarrollo, razón por la cual nuestras investigaciones han estado dirigidas a desarrollar metodologías vinculadas con la visión prospectiva de los desastres y las situaciones de análisis de riesgos para el desarrollo. Así surgieron metodologías como la de estudio de escenarios predesastres y los diagnósticos situacionales en función del riesgo. Somos de los investigadores que consideramos la necesidad de migrar de la respuesta emergencial hacia los modelos prospectivos. En este ejemplo queremos significar la necesidad de reconocer la importancia de la modelación de los riesgos y desastres. Ya teníamos la referencia de lo sucedido en la década de los 80 en Chernobyl. Sin embargo, el 11 de marzo del 2011 en Japón ocurre un hecho inédito, un fenómeno natural. Un terremoto genera un fenómeno inducido que es un tsunami y son precisamente las vulnerabilidades tecnológicas las responsables de generar una emergencia radioactiva. De esta forma, el mundo tuvo que enfrentar un desastre en cadena de magnitudes incalculables. De igual forma, en la observancia de la amenaza compleja cambio climático, es importante reconocer la influencia de las tecnologías en la variabilidad climática y sobre todo la responsabilidad en el manejo del índice mundial del riesgo asociado al cambio climático. En esta gráfica se puede observar la relación que existe entre los emisores de gases de efecto invernadero y del impacto que genera el cambio climático en la economía de las naciones, donde se observa que el cambio climático y los modelos de producción están poniendo en peligro el bienestar y la salud de millones de personas en nuestro planeta. Por lo tanto, se requiere de justicia climática y de derecho a la vida. Observemos los siguientes ejemplos. Hemos tenido la posibilidad en los últimos 5 años de estar vinculado con investigaciones en Centroamérica. Específicamente en el 2016 tuvimos la posibilidad de desarrollar un diagnóstico situacional con fines de gestión de riesgo en los 4 países donde opera la concertación regional para la gestión de riesgo. Me estoy refiriendo a Guatemala, a Honduras, a El Salvador y Nicaragua. En estos diagnósticos situacionales realizados en estos 4 países, pudimos corroborar el impacto negativo que está generando el cambio climático sobre la región, significándola como una de las zonas más vulnerables ante esta amenaza o peligro. Tuvimos la posibilidad de estudiar en detalle el corredor seco centroamericano y los impactos nocivos de fenómenos inducidos como la sequía en esta región
centroamericana. Pero sobre todo, lo más importante es que logramos visualizar carencias en la evaluación de los riesgos tecnológicos, sanitarios y antropogénicos. Y sobre todo, y lo más importante, una ausencia de la planificación física, de estrategias de ordenamiento territorial, de un descontrol en el uso de los recursos naturales, las tecnologías, las materias primas, y significo que en el caso de las materias primas encontramos algunos escenarios donde no se controlaba ni el tipo de materia prima ni la forma de almacenamiento y administración de esos recursos. Por lo tanto, logramos el reconocimiento de escenarios críticos de riesgo. En los últimos años en nuestro país hemos desarrollado el estudio de diversos escenarios de riesgo y queremos comenzar por el análisis de la ciudad de Santiago de Cuba. Todos conocemos que la ciudad de Santiago de Cuba se caracteriza por ser la zona de mayor peligro y riesgo sísmico en nuestro país, pero también tiene serios problemas del punto de vista medioambiental. Y muestro en estas gráficas problemas relacionados con la calidad del aire, con la probabilidad de vertimiento de hidrocarburos a la bahía y de los problemas generados con la contaminación del transporte terrestre. En la ciudad de Santiago de Cuba, obviamente, existe hoy un incremento de los riesgos urbanos y muchos de estos riesgos están vinculados con la obsolescencia tecnológica de los procesos productivos. Por lo tanto, producciones más limpias es un reto para el desarrollo local sostenible de esta ciudad. Esto es un ejemplo interesante. Me voy a referir al poblado del Cobre, 16 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, y donde existe un pasivo ambiental minero que está amenazado, por decirlo de algún modo, con relación a las complejidades relacionadas con el cambio climático. Aquí existió una mina, la mina más antigua de las Américas, y hoy en día existe un proceso productivo para la obtención de oro. Oro Barita es el proyecto que existe aquí en el Cobre, pero pueden observar ustedes la contaminación existente y sobre todo llamo la atención en que estas tecnologías que están en estos momentos en desarrollo en esta localidad son realmente muy susceptibles a intensas lluvias, a fenómenos extremos que pueden provocar el desbordamiento de las piscinas, provocar la contaminación de la cuenca del río El Cobre, y llamamos la atención de la ubicación de la población de una presa aguas abajo, razón por la cual esta situación de riesgo es necesaria considerarla como parte del control de las tecnologías y las producciones más limpias que se producen en este escenario. Otro elemento que hemos estudiado está vinculado con la zona industrial de Moa, donde esto es un elemento interesante porque en el proceso de beneficio y extracción de níquel y cobalto, las colas constituyen el último eslabón de la cadena y no siempre se presta atención al control del riesgo de estos objetivos, razón por la cual cualquier tipo de fenómeno inducido como un deslizamiento en una presa de cola puede generar un impacto medioambiental de grandes proporciones que pueden generar incluso situaciones de desastre en esta región. Otro de los escenarios que hemos estudiado con mucha atención es precisamente los vinculados con la cuenca del Cauto y los procesos de antropización. En esta imagen nos estamos refiriendo a la ciudad de Bayamo, una ciudad donde hemos visto incrementado sus riesgos urbanos, pero sobre todo la generación de una alta contaminación desde esta ciudad hasta el río Bayamo, producto de que se produce una gran emisión de los residuales de esta ciudad hacia esta cuenca, y sobre todo los elementos relacionados con que, producto del crecimiento urbano, muchos objetivos químicos peligrosos han quedado dentro de la ciudad y hoy en día ese nivel de riesgo
se ve incrementado, así como problemas que tiene esta ciudad con el acceso al agua potable. Y no menos importante ha sido el análisis que hemos realizado en la cuenca de Guantánamo, Guaso. Aquí se encuentra la ciudad de Guantánamo, esta es la salina de Caimanera, y hemos hecho un análisis del comportamiento y la contribución de estos dos elementos hacia el ecosistema de la bahía de Guantánamo. Aquí realmente los problemas relacionados con el número de focos contaminantes, con la situación relacionada con el control de las emisiones de estos contaminantes, hace que realmente exista un incremento en la degradación de este ecosistema. Por lo tanto, hemos estado trabajando en los últimos años en el pronóstico ecosistémico ante la degradación ambiental y el impacto del cambio climático. Con estos ejemplos queremos llamar la atención a la necesidad de lograr una gestión integral de proyectos hacia la iniciativa local, que parta de reconocer que el desarrollo sostenible requiere de un análisis y una proyección multidimensional y multiactoral, donde no se puede ver la sostenibilidad solamente como un objetivo político, donde es necesario lograr la multidimensionalidad de sus análisis y donde la organización, la sistematización, el control y la integración y la coherencia son acciones clave para el desarrollo local sostenible. Somos del criterio de que el desarrollo solamente es posible alcanzarlo a través de la inclusión de los riesgos informados para dicho desarrollo y donde es necesario armonizar la interpretación de factores, categorías, recursos y procesos vinculados con los ODS 2030. Somos del criterio de que es necesario la proyección en nuestro país de modelos de desarrollo resilientes contextualizados, donde las amenazas estimadas, las vulnerabilidades analizadas y los riesgos informados contribuyan a lograr una proyección y un pronóstico adecuado de las situaciones de emergencia y desastre. Y esto es posible si logramos armonizar políticas y estrategias en función de 4 elementos básicos significados en Sendai, Cambio Climático, ODS y Hábitat 3. Finalmente, queremos llamar la atención a algo que ya la Comunidad Económica Europea reconoce como una necesidad hacia el desarrollo prospectivo, y es la economía circular y el papel de las producciones más limpias en este objetivo estratégico. No es posible lograr el modelo de actuación inclusivo dirigido a incrementar la eficacia, la eficiencia y la efectividad de los procesos si no armonizamos los sistemas de alerta temprana como sistemas de alerta oportuna. Y en este sentido es importante reconocer el riesgo informado hacia la gestión de la prevención. Como conclusiones de nuestra conferencia, reconocemos el enfoque multidimensional de la sostenibilidad y la adaptación a los ODS 2030 hacen necesaria la transversalización de las producciones más limpias como criterio de medida del modelo inclusivo de desarrollo. Los modelos de economía circular deben ser asumidos en las estrategias de desarrollo local sostenible del país y el riesgo informado constituye un determinante en las políticas, estrategias, planes de acción, programas y proyectos que con relación al desarrollo sostenible se realicen en Cuba. Y finalmente, debemos perfeccionar los sistemas de indicadores para los procesos de gestión del desarrollo. Muchas gracias.